Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Vamos a ver quién se va conectando. Araceli, siempre muy puntual, Araceli, qué gusto. ¿Sí? Coma 7 es Araceli. ¿Sí? 1700 García, la familia García, Octavio, Diana, Elena Cardoso, Berta, ya por este lado Marinita, Rocío, Jocelyn, Manolo Flores. Bendiciones a todos, a toda la familia García. Buenas noches, Beatriz Morales. ¿Qué tal, Diana? Pedro, qué gusto saludarlos. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches a todos. Pati Arriola, buenas noches. Manolo, qué gusto saludarte. Sí, igual con tu esposa y tus niños. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Carlos Lucero, buenas noches. Bernardo, buenas noches. Vicky, Manuel y Dolores, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Qué gusto, pues vamos a orar mis hermanos para que, como todos los discipulados, ser discípulos de Jesucristo es un gran honor porque para ser discípulos de Jesucristo necesitamos ser hijos de Dios. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Y José y Jesús, qué gusto saludarlos. Lore, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo y verdadero, el Dios omnipotente, creador de todas las cosas, Señor, que todas las cosas que pasan debajo del cielo, Señor, tú en tu presencia las conoces y todas las cosas tienen un motivo divino. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, por lo que nos has de revelar en esta noche, Señor. Te rogamos que tengas misericordia y nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación, que nos des conforme tus riquezas en gloria, el que en esta noche seamos fortalecidos en este hombre interior por tu precioso espíritu. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, ángeles? Buenas noches a todos. Bueno, mis hermanos, yo quería hablar un poco de todo el tema de cuando el reino de Dios, cuando el Israel fue dividido, ya lo hemos estado estudiando, pero mi conveniente que para poder llegar a ese punto donde el Israel es dividido entre el reino del norte y se queda abajo Judá y queda dividido, pues me puse a ver la palabra de Dios y a estudiarla y, y me pareció sensato digo, si Dios me lo concede ahorita, ¿qué tal, Perla? Hablar un poquito de todo, un poco de la historia para poder ir más o menos relacionando los años, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito desde Génesis hasta, creo que hoy podemos llegar hasta Jacob, ¿sí? Podemos llegar hasta Jacob y luego después ya estudiar el próximo lunes otra parte y a ver si la semana entrante podemos llegar a dejar clara cuándo fue dividido el reino de Israel, que eso es un punto importante cuando los reinos se dividen. Pero siento en mi corazón que es bueno hablar un poquito de todos los tiempos de la palabra de Dios. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo también cuando llegué a Cristo me hablaban de muchos versículos y bueno, me iba encantando escuchar la palabra de Dios y nos iban mostrando la pesca milagrosa que le pasó a Pedro, cuando todas esas historias del Señor Jesucristo, de repente nos dieron ese estudio de Naamán, de repente esa parte del Éxodo, de cuando Moisés se presenta en el monte Sinaí,
y bueno, empieza uno a recibir mucha información y es hermosa porque empezamos a ver historias como la de los profetas, cuando sucedieron esas cosas de la mujer que el profeta no tenía, que creo que es uno de los profetas, ahorita se me está, bueno, tantas historias que vienen en la Biblia, pero que yo y lo que quiero, siento en mi corazón es que pongamos un poco del orden para poder saber de qué fechas estamos hablando y cuándo sucedieron, ¿no? Cuándo estuvo cada profeta y con qué rey estuvo, ¿no? Entonces, pero también conocer un poco toda la parte de la historia de todo el Antiguo Testamento para podernos ubicar, porque llega un momento en que traemos un poco a veces confundidas las fechas de unas con otras, ¿no? Eliseo, por ejemplo, cuando Eliseo es atacado porque le daba la información al rey por dónde iba a ser atacado, entonces fueron a sitiarlo allá a su casa y entonces el ayudante de Eliseo le dice, Señor, estamos aquí llenos de gente a caballo, nos van a destruir, y le dice, no va a pasar nada porque Dios está con nosotros, ¿no? Y entonces le pide Eliseo a Dios que le abra los ojos al ayudante de Eliseo, ¿no? Ahorita no me acuerdo su nombre, y le abre los ojos y le hace ver que había millares de gente a caballo, millares de ángeles protegiendo a Eliseo, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Que son muy hermosas. Elías cuando pide fuego, que caiga fuego, porque estaban todos el pueblo de Israel confundido y adoraban a Baal, y entonces les dice, a ver, vamos a ver quién es más poderoso, y Dios demuestra que Él es el poderoso, porque manda fuego del cielo y se prende la leña estando mojada, y todas esas historias nos gustan mucho y son muy bonitas y fueron verdaderas, son historias. Pero lo que yo quisiera es ahora en estas clases ubicarlas en el tiempo, es decir, cuándo estuvo Eliseo, cuándo estuvo David, cuándo estuvo su hijo, en qué tiempos estuvo. Entonces, eso nos lleva me llevó a preparar este tema de ubicar todos los tiempos, ¿no? Entonces vamos a empezar desde Génesis. Es cierto, toda la etapa de Génesis no existen fechas, no existen fechas que nos puedan decir esto sucedió tanto y en tal año y tal año, ¿no? Entonces, podemos ver que en Génesis 1, primero Dios crea el universo, ¿no? O sea, vemos muy claramente que en Génesis 1 dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, creó el universo. Luego en Génesis 2 es cuando Dios ordena la tierra, es decir, en el 1:1 creó los cielos y la tierra. Entonces entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 la tierra estaba desordenada y vacía, y es cuando Dios viene a ordenarla. Entonces no hay una fecha clara cuándo fue lanzado Satanás al universo, ¿no? Y tampoco tenemos una fecha que diga hace cuántos años creó Dios el universo. Lo hablaremos a la exponencial o a la de miles de años, pero lo que sí vemos que en Génesis 1:2 es el tiempo donde Dios viene a ordenar la tierra, porque si tú lees ahí en tu Biblia dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, Dios no hace así las cosas, es decir, en el principio todo lo que crea Dios es bueno y en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Por eso nos dice la Escritura, toda buena dádiva y todo regalo perfecto viene del Padre de las luces. Es decir, todo lo que nos da Dios está perfectamente bien enviado y todo. Entonces,
Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó perfectos, ¿sí? Pero la tierra estaba desordenada. Esto nos hace ver que el enemigo, ¿qué tal, Mari? Qué gusto saludarte, ¿sí? Cuando vemos en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada, es que en ese tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 fue lanzado Satanás al universo y por eso la tierra estaba desordenada y vacía y estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces cuando dice que todo estaba que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, empieza a decirnos la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces vemos que de ahí en adelante Dios empieza a ordenar la tierra. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, y sepárense las aguas de las aguas de la tierra. Es decir, empezamos a ver la expansión, lo seco, la luna, el sol, es lo que nos viene narrando. Y después Dios crea al hombre cuando la tierra ya está ordenada, es decir, la ordena estando Satanás, pero a Satanás lo pone en un lugar en la tierra, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que el hombre tenga una autoridad para gobernar la tierra y gobierne a Satanás, o sea, y le dio autoridad para que el hombre fuera a su imagen y semejanza, ¿sí? Y que señoree, dice, que gobierne en todo, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo lo que Dios ya había ordenado y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿sí? Y entonces Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, y creó varón y hembra, que ya sabemos bien toda esta parte de la historia, que Dios sopló aliento de vida, tomó de la tierra y formó al hombre, después hizo caer en gran sueño al hombre, y de la costilla, le abrió la costilla al hombre, al hombre lo abrió y le sacó una costilla y le hizo una mujer, ¿no? Entonces, ahí vemos que el hombre fue creado por Dios, ¿sí? Y lo creó para que gobernara a la tierra, es decir, que tuviera señorío sobre la tierra, pero sabemos bien que el hombre le entrega la autoridad otra vez a Satanás, ¿sí? Y la tierra vuelve a quedar en tinieblas, ¿sí? Por eso dice en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno, porque el maligno volvió a gobernar porque el hombre cayó. Entonces, no tenemos fechas de cuándo sucedieron todas estas cosas. Dice, en el principio que hace Dios crea el universo, ¿sí? En la segunda parte podemos decir Dios ordena la tierra, y después viene otra parte importante, la caída del hombre, es decir, la desobediencia del hombre, que él podía gobernar a Satanás, pero el hombre cayó y fue gobernado por Satanás, ¿sí? Entonces esa es otra parte, lo que le llamamos la maldición, ¿no? Entonces tampoco tenemos fechas que puedan establecer hace cuántos años fue la caída del hombre, cuándo fue creado, no existen fechas sobre eso. Lo único que sabemos que fue Moisés quien escribió todos esos libros, el libro de Génesis, ¿no? Dios le pareció bien usar a Moisés para que él escribiera todo el libro de Génesis, desde luego guiado por el Espíritu Santo, para que nos quedara claro todo esto que estamos hablando, ¿sí? Y después de la caída del hombre, pues viene el diluvio, que es un punto también muy importante, que tampoco tenemos fechas, donde recuerdan que el arca de Noé es construida y Dios crea en ese momento desaparece a la humanidad el Señor a través del diluvio y deja nada más a Noé con sus hijos
para que se multiplicaran, y de ahí se vuelven a multiplicar, y el siguiente evento importante es la Torre de Babel, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas muy interesantes en la palabra de Dios, que todo se va refiriendo al plan de Dios, y todo lo que va sucediendo en su presencia Dios lo sabe y lo revela, ¿no? Porque fíjate, en la propia maldición, ¿sí? Dice, fíjate, en la propia maldición, como ya nos habla el Señor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, le dice, dice en Génesis 3:14, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está hablando de Satanás. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y aquí viene algo impresionante. Dice, esta te herirá en el calcañar y tú le herirás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entonces ahí estás viendo ya el plan de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que a través de la mujer, pues, de María, que nació nuestro Señor Jesucristo, dice, ahí hay una gran revelación, ¿no? Porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Y entre tu simiente, ¿sí? Y la simiente de la mujer. La mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Entonces ahí ya, gracias a Dios por esa obra maravillosa, ¿no? Pero entonces después de todas estas fechas del diluvio viene la Torre de Babel, ¿sí? Después de esa etapa, es decir, que viene Génesis, que es la creación, que viene la caída Génesis, que es la creación, la manera en que Dios ordena la tierra, crea al hombre, ¿sí? La caída del hombre, ¿sí? El diluvio y la Torre de Babel, pero no tenemos fechas, ¿sí? Y entonces, de ahí la palabra de Dios nos empieza a revelar a Abraham. Y ya a partir de Abraham, ya a partir de Abraham empezamos a ver la historia que donde ya tenemos más fechas más aproximadas y más claras para poder hablar de años, ¿sí? Es decir, vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta Jueces el día de hoy, de Abraham a Jueces, ¿no? Porque recuérdate que llegó un momento que después de que fue Moisés y después Josué, ya no hubo, se olvidaron de la palabra de Dios y Dios les puso jueces, ¿no? Pero vamos a empezar aquí. Vamos a empezar, ¿cuándo nace Abraham? ¿Sí? Ahora, recuerda una cosa muy importante. Tenemos un parteaguas muy importante en toda la historia. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? O sea, antes de Cristo no hay ningún ser que haya dividido la historia, hasta en los mismos estudiosos dividen Mesopotamia, dividen todo entre antes de Cristo y después de Cristo. Entonces recuerda que entonces si es después de Cristo, siempre vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 10, y después del 10 viene el 15, y después del 15 viene el 20, ¿sí? Pero si contamos del 0 hacia atrás, pues la cuenta es inversa, porque vamos en -1, -2, -3, -10, -15, -20, que son antes de Cristo. Entonces siempre decimos en el año 2000 antes de Cristo, ¿no? Entonces si hay una persona que nació en el año 2000, entonces dice, haz de cuenta que te digo ahorita, tal fulano de tal murió, nació en el año 2000 y murió en el 1900, ¿no? A ver, ¿cómo antes? Sí, porque vamos hacia atrás, ¿no? Digo, lo comento para que nos quede claro un poquito los números, ¿no? Porque estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, bueno,
nace Abraham. Abraham nace en el año 2166 antes de Cristo. Ese es el dato que también no es muy exacto, mis hermanos, así lo dicen los teólogos, ¿sí? Pero nos da una ubicación del tiempo. Entonces imagínate, Abraham nace 2166 años antes de que Cristo naciera, ¿sí? Nuestro padre Abraham, ¿sí? Donde Dios hizo un plan a partir de él. En este momento ya hablamos de Génesis, ya hablamos de la caída del hombre, ya hablamos del diluvio, ya pasó la Torre de Babel. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El nacimiento de Abraham y lo que sabemos de Abraham. Entonces, nace Abraham en el 2166 antes de Cristo. Y Abraham es llamado por Dios, en el año 2091, ¿sí? Es decir, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama para que vaya al plan que le está enviando el Señor, ¿sí? Entonces dice aquí en Génesis, Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú, Abraham, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo maldiciré, dice el Señor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y aquí le fue contado por justicia. Y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram, ¿sí? Y entonces aquí nosotros podemos ver que era de 75 años Abraham cuando Dios lo llamó a servirle, cuando Dios hizo un plan con él y lo sacó de su tierra y lo mandó a Aram, ¿sí? Y entonces y era de 75 años Abraham, ¿sí? Y bueno, después vemos que Dios le promete que va a tener un hijo y él le dice, pero ¿cómo va a ser, Señor, si ni siquiera tengo prole que el otro, ¿sí? Así es que, ¿cómo es que me vas a dar un hijo, ¿sí? Y entonces vemos que nace Ismael. Ismael nace porque no nacía el hijo prometido, ¿sí? Y entonces Sara, su esposa, le dijo, tú sabes que yo soy estéril, esto va a ser imposible que yo tenga un hijo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos? Uriel, buenas noches. Georgette, ¿qué tal? Creo que te había saludado, Georgette. Entonces, cuando Dios le promete un hijo y ven que no llega el hijo, porque recuerda que el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, ahí vemos un Abraham que no veía las cosas como Dios las ve, ¿no? Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, Abraham veía, pues, ¿cómo voy a tener un hijo si mi esposa Sara siempre ha sido estéril? Y Sara se ubicaba igual, decía, es imposible que yo pueda tener un hijo, pero ahí todavía la fe de Abraham no estaba tan fuerte y entonces Sara le ofrece a Agar, la sierva que tenían ahí, le dice, ten un hijo con ella, porque ahí sí tú sí vas a poder tener un hijo, porque yo soy estéril, ¿no? Y entonces nace Ismael, y entonces Ismael nace en el año 2080 antes de Cristo. Es decir, cuando Abraham tenía 86 años. Entonces, él fue llamado a los 75 años y a los 11 años, él tenía que seguir esperando la promesa de Dios y él se adelantó y nació Ismael.
11 años después. Quiere decir que a los 10 años él, ni Abraham ni Sara le creyeron a Dios y él se juntó con la sierva Agar y nació Ismael cuando Abraham tenía 86 años, ¿sí? Y entonces él después vuelve Dios a hablar con ellos y vuelven a estar. Y cuando Abraham tenía 100 años, es decir, el hijo de la promesa nace en el año 2066 antes de Cristo. Antes de Cristo. Recuerda que Abraham nace en el 2166 y en el 2066 nace Isaac. Es decir, Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac, ¿sí? ¿Y cuántos años pasaron? Si él tenía 75, ¿cuántos años pasaron de la promesa que Dios le hizo a Abraham para que naciera Isaac? Pasaron 25 años. Y no es que Dios quisiera no darles a su hijo Isaac. Lo que él tenía es que estaba diciendo el Señor, el justo por la fe vivirá. Yo te puedo dar ese hijo al año que te hice la promesa. Cuando tú tenías 75 años, yo podía haberte dado un hijo a los 76, ¿sí? Sin problema, pero Dios tiene que levantar en nosotros nuestra fe en Dios, nuestra fe en Dios. Por eso vemos ese Abraham que nos revela aquí en Romanos 4. Mira, vamos aquí a Romanos 4 y vemos ese Abraham que está con una fe tan diferente. Imagínate el Abraham cuando tenía 86 años y había nacido Ismael. Pues él estaba feliz. Mira, ya se pudo hacer lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería ya lo logré, pero lo logró en sus fuerzas, es decir, no en el plan de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Es decir, Abraham había logrado las cosas en sus fuerzas y se trata de que todo es por la gracia de Dios. Tenía que dárselo Dios, no él lograrlo, ¿no? Este es como aquel cristiano que va y quiere un coche y está en fe pidiendo que Dios le provea para un coche. Y no llega la provisión, entonces va a una agencia y dice, ¿con cuánto me lo das de enganche? Y va y consigue prestado una lanita y da el enganche del coche y le hacen firmar todas sus letras de todas las mensualidades que va a pagar y sale con el coche muy feliz y dice, Dios ya me dio el coche, ¿no? Y Dios dice, no es así. Porque no tiene que ser porque que tú tengas que pedir prestado, porque yo te lo voy a dar, porque yo soy el dueño del oro y la plata, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ese momento, viene el plan de Dios, donde el justo por la fe vivirá. Es decir, ahí está el punto muy importante para nosotros los cristianos. Cuando dice el Señor, mira, no te preocupes de qué vas a comer, de qué vas a beber, ni por el vestido, no estés afanado, porque Dios conoce que tienes necesidad de todas estas cosas. Y los gentiles siempre andan buscando eso. Tú solamente busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, ¿qué es buscar el reino? Pues que te metes a conocer a Dios y te pones a obedecerlo, porque si no te aplica la justicia de Dios. Y entonces, si tú obedeces a Dios, como hemos visto,
Siempre nos está diciendo, si tú obedeces mis mandamientos, yo te pondré por cabeza y no por cola. Tú prestarás y tú no pedirás prestado. Y serás tierra deseable. Y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Y todas esas promesas que Dios nos da es para todos aquellos que buscamos el reino de Dios y su justicia. Es para el que está obedeciendo siempre a Dios, conociendo a Dios, porque nuestra fe se fortalece a medida que vamos creciendo más y más y más. Entonces, Dios desde aquí vemos, desde Abraham y desde todo, siempre está planeando a través de la fe. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pero la de fe de Abraham, cuando tenía a los 10 años que había tenido un encuentro con Dios, su fe estaba débil y tuvo un hijo en sus fuerzas. Pero a los 25 años era otro Abraham, como vemos aquí en Romanos 4, dice aquí, Romanos 4, 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Por tanto es por fe, para que sea por qué, mis hermanos, por gracia. Es por fe para recibir el favor de Dios inmerecido, porque gracia es el favor inmerecido, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, aquí le está diciendo el Señor, no es Isaac el hijo que yo sé que es tu hijo Abraham, y yo te prometí un hijo, pero ese hijo yo no te lo di, eso lo sacaste en tus fuerzas, ¿sí? Por eso pongo el ejemplo burdo del coche, ¿no? O sea, tú necesitas un coche, Dios te lo va a dar, pero es por fe y no por gracia. No porque te vayas y te endeudes, te hagas un coche. Entonces estás en camino equivocado, pero Dios va tratando con nosotros. Así como Abraham falló, así fallamos nosotros también. Y entonces dice en el 17, como está escrito, Él es Padre de todos nosotros. Te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y nuestro Dios llama las cosas que no son como si fueran. Eso se llama fe, que tú estás viendo todas las cosas negativas y tú las llamas como van a ser. Llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, poniendo otro ejemplo, tienes un hijo necio, difícil, y tú dices, este hijo nunca va a cambiar, es tremendo, es cabeza dura. No, este hijo yo lo declaro para la gloria de Dios, lo declaro un varón de Dios que le va a servir y va a ser grande aquí en la tierra, porque Dios me prometió que mis generaciones serían poderosas aquí en la tierra. Y ves que tu hijo sigue de necio y sigue duro y va muy mal en la escuela, y tú sigues declarando, gracias Señor, porque tú prometiste que mis generaciones serían poderosas, y tú vas a levantar en este varón que es mi hijo, el regalo que me diste, me vas a dar, lo vas a hacer poderoso aquí en la tierra. Y ahí estás caminando en fe, estás llamando las cosas que no son como si fueran. Amén. Ese es nuestro Dios, que llama las cosas que no son como si fueran. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 18, porque estamos viendo ese Abraham a los 100 años, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Dios lo sacó y le dijo, mira, ve y ve el cielo, Abraham. ¿Ves las estrellas? Sí, Señor, cuéntalas, cuéntalas. No, imposible, Señor, son muchas. Pues así va a ser tu descendencia, Abraham. Y así vemos que el Señor Jesucristo viene desde Abraham, y tú y yo somos hijos de Abraham, ¿no? Porque Abraham caminó por fe, ¿sí? Y dice en el versículo 19, y Abraham no se debilitó en la fe. Qué diferente Abraham le encontramos aquí.
a los 100 años. Él es llamado a los 75 años, a los 11 años nace Ismael, el hijo que no era el que Dios le había prometido, y a los 100 años nace el hijo de la promesa, que era con Sara, su esposa, no con la sierva, ¿sí? Era con su esposa. Desde ahí Dios viene poniendo en claro que los hijos vienen con los matrimonios bien formados, ¿sí? Y entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto casi de 100 años, es decir, estaba ya plenamente convencido. O la esterilidad de la matriz de Sara, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios. Y así tienes que estar tú, mi hermano. Nunca debes de dudar, nunca tienes que tener incredulidad de todas las promesas de Dios. Sea la enfermedad que sea la situación que sea, tú tienes que caminar en fe, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Así es que tú ves las cosas que no funcionan y tú sigues en fe. Gloria a ti, Señor, porque tú eres poderoso para cambiar todas las situaciones y tú lo vas a cambiar. Y el médico llega y te dice, no, esto está muy difícil, que el otro, para usted estará difícil, pero para el Dios que yo tengo no hay nada imposible, no hay nada imposible. Así es que tú estás en fe y por eso son las pruebas de fe, porque nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser pasada por fuego. ¿Qué tal, Elena Cardoso? Hola, Katy Camarillo, ¿cómo están? Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Entonces fíjate, ¿cómo estaba este Abraham a los 100 años? Versículo 21, Abraham estaba plenamente convencido. ¿En dónde te convences? En el alma. Por eso ayer hablábamos de ese tema. ¿Qué tal, Berta? Hablábamos de ese tema tan importante que es clave para Dios que salvemos el alma. Porque entonces aquí vemos un Abraham que va a estar en la Nueva Jerusalén porque su fe fue probada, estaba plenamente como estaba él, convencido. ¿En dónde estás convencido? En tu alma, ¿sí? Así es que estaba Abraham plenamente convencido, ¿sí? Amén. De que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Bien, entonces, este Abraham que estamos viendo es un Abraham totalmente transformado, de los 75 años a los 100 años, o sea, 25 años después era otro Abraham, ¿sí? Como decía un pastor, que tiene razón porque fue mi mentor muchas veces, que el crecimiento espiritual se va relacionando mucho con el crecimiento natural en las personas, cuando se llega a adolescentes, cuando se llega a preadolescentes, a la juventud, a la mayoría de edad, a ser mayor de edad, o sea, se va pareciendo mucho en la manera en que vamos madurando en lo espiritual, ¿no? Entonces, aquí vemos un Abraham donde nace Isaac. Entonces, ¿cuándo nace Isaac? Cuando él tenía 100 años, es decir, nace en el año 2066 después de Cristo. Nace Abraham en el 2166 y en el 2066 cumple 100 años Abraham, ¿sí? Y entonces nace Isaac. Recuerda que toda la numeración viene antes de Cristo, por lo tanto viene de más hacia menos los años como los tenemos que contar, ¿sí? Entonces, es decir, tuvo 14 años después de Ismael, nace Isaac, el hijo de la promesa. Es decir, ¿qué edad tenía Ismael? Ismael tenía 14 años, ¿no? Cuando nace Isaac, ¿no?
No tenemos claro en qué momento ya Isaac se tuvo que ir con su mamá Agar, y ahí viene otra historia tremenda, ¿no? Sí, bueno, pero de Ismael vienen todos los árabes y todas esas descendencias, ¿sí? Entonces, nace Isaac en el año 2066. Ahora, ¿cuándo ofrece Isaac, pero cuándo ofrece Abraham Isaac en holocausto? O dicho de otra manera, ¿cuándo Dios prueba la fe de Abraham? Ya estaba con una fe muy fortalecida cuando llegó Isaac, porque acabamos de leer que estaba plenamente convencido, no tenía dudas de nada, sabía que Dios era poderoso, no tomó en cuenta la esterilidad de Sara, que casi tenía 90 años, ¿sí? Y entonces él no dudó, es decir, su fe estaba, y podías decir, pues ahí ya el Señor, lo que estamos viendo es que ya logró la meta con Abraham, ¿no? O sea, ya tiene una fe súper. Pero después, Dios vuelve a probar a Abraham y le dice, ahora, ¿sabes qué? Ahora quiero que me des a Isaac. Quiero que me lo lleves y me los entregues en un holocausto. Ahí lo vas a sacrificar para mí. Y entonces, si hubiera sido un Abraham sin fe, dice, no, Señor, yo no te voy a entregar nada. ¿Cuánto tiempo me llevó para que me lo dieras, no? Y ahora me lo vas a quitar, ¿no? Pero Abraham sabía que tenía que obedecer a Dios y que Dios era poderoso para darle otro hijo, o no permitir o proveer un cordero para él. Tenía que llevar a Isaac, y él sabía que Dios era bueno y que Dios lo que estaba haciendo era que lo estaba probando. Es como si a ti y a mí sales de una enfermedad fuerte y luego Dios te permite otra más fuerte. Dices, ¿qué es esto? No, y ahí es cuando porque Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe. O una situación muy crítica te viene después y Dios está probando. Imagínate a Abraham, dice, ahora ya tengo a mi Isaac, yo le pedí perdón a Dios por haber fallado, porque tuve a Ismael con la mujer incorrecta, y lo único que generé fueron problemas, y ahora mi familia se puso mal, pero le pedí perdón y ahora Dios me viene y me da a Isaac, ¿no? Por eso yo le doy la gloria, y estaba feliz, estaba muy contento con su hijo, cuando del vientre le dice, ahora me vas a traer a tu hijo Isaac. Y cuando entrega a su hijo Isaac, cuando es probado por Dios, es en el año 2050 antes de Cristo. Es decir, del 2066 al 2050. Es decir, quiere decir que Isaac tenía 16 años. Imagínate tú vivir con un hijo 16 años. Y a los 16 años te dice Dios, me lo vas a entregar en holocausto. Así es que hasta aquí llegó tu Isaac, ¿no? ¿Qué es eso, Señor? No me hagas esto, ¿no? Toma a tu hijo, a tu único hijo, y tráemelo y entrégamelo en holocausto, ¿no? Pero lo impresionante es cómo caminó Abraham con fe, ¿no? Imagínate cuando viene esa petición de Dios, ¿sí? Déjame ver si lo encuentro aquí, que debe estar en Génesis. Dice Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, el de la promesa, a quien sé que tú amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. ¿Sí? Imagínate esa noticia para Abraham. Pero Abraham ya estaba muy fortalecido en fe, y él no dudó en obedecer a Dios, porque dices, aunque parezca que obedecer a Dios va en contra de todas las cosas naturales que veo, Dios, ¿sí?,
Dios me va a dar una buena solución. Y dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, ¿sí? Y al tercer día que estuvieron caminando, sus ojos vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar allí con el asno, y yo y el muchacho de 16 años iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Aunque Dios me dijo que se lo ofrezca en el holocausto, yo sé que Dios es bueno y me lo resucita porque Él da vida a los muertos. Amén. Entonces era de 16 años cuando Abraham, Dios le pidió que le entregara a su Isaac, ¿sí? Y Abraham obedeció. Por eso lo llamamos el padre de la fe. Y en esta parte vemos mucho de la obra de fe, porque la fe sin obras está muerta. Desde que él iba caminando y diciendo el muchacho y yo vamos a regresar, él estaba caminando con obras de fe. Eso es bien importante, mi hermano, que tú y yo estemos caminando con obras de fe, porque la fe sin obras está muerta, ¿sí? Y la fe con obras significa que tú vas actuando conforme a lo que estás esperando, ¿sí? Conforme a lo que tú estás esperando y dices, esto lo voy a hacer porque va a venir esto. Pero si no hay nada, no sé, yo me voy adelantando porque yo estoy en fe. Estás hablando de obras de fe, ¿sí? No se trata de las obras para la salvación, estás hablando de las obras de fe. Las obras de fe es que tú vas actuando conforme a, haz de cuenta que estás sufriendo una enfermedad y ves un anuncio de vacaciones y dices, yo creo que vamos a ir a esa playa y todo. ¿Por qué? Porque Dios me va a sanar y Dios me va a proveer para ir allá, y estás quedando obras de fe. Y yo le creo a Dios, ¿no? Y te pueden decir tus amigos o tus conocidos, tus familiares, ¿no ves que estás bien enfermo? ¿No ves que? No te preocupes, Dios me prometió largura de días. Y si yo estoy buscando su reino y su justicia, que su justicia significa que yo voy a estar obedeciendo todo lo que me ordena Dios. Y todo lo que me ordena Dios es todo lo voy a obedecer, porque de esta manera Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Amén. Que es muy diferente caer en desobediencia, porque entonces viene la justicia de Dios y nos entrega en manos del enemigo, ¿no? Entonces, mis hermanos, era de 16 años Isaac cuando Dios probó a Abraham. Quiere decir que Abraham tenía 116 años. Ahora, muere Abraham en el año 1991 antes de Cristo. Es decir, muere cuando él tenía 175 años. ¿Sí? Así es la información, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que Abraham fue de largura de años, ¿no? Recuerda que Abraham tuvo primero a Ismael, después tuvo la promesa, y después muere Sara y se vuelve a unir con otra persona, que ya Dios la llama la concubina. Entonces ahí tiene otros 4 hijos más, ¿no? Y a lo mejor me estoy equivocando, son 4 o 5, pero tuvo más hijos Abraham, porque Abraham vivió 175 años. Ahora, Isaac tenía 16 años cuando fue probado, pero nacen Jacob y Esaú. Recuerda que los hijos de Isaac fueron estos, no sé si, no creo que hayan sido gemelos, pero sí cuates, porque nacieron al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, fueron cuates, ¿no? Entonces, ellos nacen en el año 2006 antes de Cristo. Es decir, cuando Isaac tenía 60 años. Cuando Isaac tenía, ¿sí? Cherlis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando
cuando Isaac tenía 60 años, entonces nace Jacob y Esaú, ¿sí? Y entonces ahí vemos también que no era un niño, no era un jovencito Isaac cuando tuvo a sus 2 hijos, ¿no? O sea, ya los tuvo grandes, ¿no? Y luego viene una parte muy importante que es cuando Jacob huye a Harán en el año 1929, ¿sí? En el año 1929 es cuando Jacob huye a Harán. ¿Y por qué huye? Porque recordemos esa historia que Dios prometió que iba a ser. Mira, vamos a leerlo, vamos a leerlo aquí en el libro de Romanos. Viene esta parte muy interesante, porque es cuando vemos que Dios es soberano, ¿no? Es soberano nuestro Dios, ¿sí? Dice en Romanos 9, dice, el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia, ¿eh? Por eso nosotros tenemos que estar pidiéndole en el nombre de Jesús que tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Sí dice, en Romanos 9:7. Vamos a leer un poquito más. 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Está hablando que, por ejemplo, de los hijos de Isaac, que fue Jacobo y Esaú, todos los hijos de Esaú que también vienen de Abraham no son tomados como hijos, ¿no? Aún, por ejemplo, los hijos que tuvo con Ismael, esos no son tomados hijos, ¿no? Hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, no con Agar. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, es decir, cuando Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, ¿sí? Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es decir, cuando Jacob vemos que se viste de pieles para recibir la bendición y ganársela a su hermano, él lo quiso hacer en su carne, ayudado por su mamá Rebeca, pero no era el plan de Dios. Dios iba a hacer que fuera Jacob el que iba a ser el padre de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y Saúl no iba a ser, pero él lo hizo en sus fuerzas, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera, ¿sí? Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo es por misericordia. ¿Se acuerdan un día que estuvimos predicando aquí que era muy importante siempre estarle pidiendo a Dios, Señor, ten misericordia de mí, te ruego que tengas misericordia, y tenemos que rogarle que tenga misericordia para que todo lo que recibamos siempre tiene que ser por misericordia, ¿sí? Por misericordia. Entonces,
Aquí lo que vemos es que vemos un caso como es el caso de Jacob, que él engañó a su papá para hacerse pasar por Esaú, porque él quería tomar la primogenitura, ¿no? Y entonces vemos cómo no era la manera en que el Señor dijo, a Esaú aborrecí. Entonces, regresando a la parte que estamos viendo, que es la historia, ¿sí? Que en esa historia, entonces vemos el caso de que Jacob huye por ese motivo, ¿sí? Jacob huye por ese motivo, y esto lo podemos ver en Génesis 28, y yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, donde no nos alcanzaría a leer todo lo que quiero mostrarles aquí en Génesis 28, pero lo voy a dejar aquí para que podamos estudiar la próxima semana el momento en que Jacob huye de Aharam, ¿sí? ¿Sí? Lo llama su papá Isaac, ¿sí? Y ahí vamos a seguir estudiando las fechas, ¿sí? De cuándo sucedieron todas estas cosas. Entonces, ahorita que nos quedamos muy claros que Abraham muere a los 175 años, que Isaac tenía 16 años cuando lo ofrecieron en el holocausto y Abraham tenía 116 años. Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Abraham tuvo a Ismael a los 86 años. Abraham fue llamado a los 75 años, ¿sí? Y vemos las fechas de cada uno de estas que nos van a permitir ahora en los siguientes estudios, porque ya vi que sí se nos va a ir medio larguito, pero va a ser muy bonito, hermanos, porque vamos a empezar a ver qué le va pasando después de cuando van a Egipto, después de Egipto, cuando viene David, cuando viene Salomón, y a partir de Salomón se dividen los dos reinos, los del norte y los de Judá, ¿no? Así es que, mis hermanos, yo espero y deseo en el nombre de Jesús que les esté gustando estar estudiando esta parte, porque no, yo te vuelvo a repetir, yo desde que llegué a Cristo, pues te pasaban el pasaje de aquí, el pasaje de allá, y decías, bueno, yo no sé ni a dónde ubicar a este ni a este, o sea, no sé en qué momento fue y por qué hablan de que bueno, yo hasta de lo del reino dividido, hasta que me puse, sí, gracias Beatriz, hasta que me puse a estudiar con más detenimiento, me empecé a meter a que nunca se predica casi de los reinos divididos, ¿no? No se platica casi del castigo que hubo contra los 70 años que hubo de castigo por parte de Dios, no se platica de la restauración, no se platica, se predica poco de todas esas cosas, como el 14 de Nisan, que es el día que más debemos festejar. Ahorita estamos a unos días de que venga el día del equinoccio de primavera, y de ahí debemos empezar a contar 14 días, que es el día en que el Señor es entregado. Es el día de que debemos, el día que el Señor Jesucristo fue a la cruz, y Él es nuestra ofrenda perfecta delante de nuestro Padre, y ese día para nosotros debe ser muy importante como lo fue para el pueblo hebreo, el día 14 del mes de Nisan, ¿no? Que empiezan, una vez que tú naces de nuevo, empiezas a comer pan sin levadura, o debes de comer pan sin levadura, ¿no? Entonces todas esas cosas son muy importantes porque hay una riqueza espiritual en todos estos temas impresionantes. Gloria a Dios. Que sigamos. Gracias, Georgette. Sí, vamos a seguir estudiando todo esto. Entonces, la próxima semana vamos a seguir hablando de los años para tener claro los tiempos, y eso nos va a ayudar que cuando tú abras tu Biblia y estás viendo una historia, que primera de Samuel, segunda de Samuel, y bueno, ¿y en qué época estuvo Samuel? O sea, ¿en cuánto le tocó estar? ¿O él entró antes, después, o después de Abraham, o antes de Abraham, o en Isaac, o en qué parte entró, ¿no? Entonces debemos, o cuando ves el libro de uno de los profetas, ¿no?
de cualquiera de los profetas, a Esdras, que ves a Isaías, o sea, bien importante, o sea, Isaías, ¿quiénes eran reyes cuando Isaías era el profeta? Y Isaías tiene una riqueza espiritual impresionante. ¿Y qué estaba sucediendo en esos tiempos en Israel? ¿Sí? Aleluya, ¿sí? Así es que vamos a estudiarlos, mis hermanos. Yo espero y deseo y voy a estar orando para que nos estemos muy contentos de estar estudiando toda esta parte como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos revela tu palabra, Señor, y nos muestras tus grandezas, tu poder. Y eres grande y maravilloso, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que nos das. Gracias porque nuestro hombre interior se regocija, Señor, de estar recibiendo todas tus enseñanzas, Padre, de conocer tus propósitos divinos, Señor, y que tú sigues siendo el Señor grande y maravilloso, el todopoderoso, el omnipotente, que no hay nada imposible para ti. Te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, mis hermanos. Bueno, mañana tenemos servicio, el jueves también hay matrimonios, el viernes jóvenes, el sábado la oración, el domingo vamos a estar todavía aquí y el siguiente domingo vamos a vernos ahí en la Congre en la Ciudad de México y aquí en Valle de Bravo domingo 3 de abril vamos a estar aquí ya presencialmente. Así es que pues no dejes de contestar la llamada que te van a hacer los hermanos para que te anotes, para que estés en ese grupo de aforo que van a ser de 60 hermanos para ese primer domingo. Y yo espero ver a muchos y poderlos saludar por allá, ¿sí? Adiós, saludos a todos mis hermanos y vamos a seguir por Instagram y también por Facebook comunicando lo que Dios nos pone en nuestros corazones. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Les mando muchos saludos, mi esposa y yo. Bye, mis hermanos.